En busca del Arca de Noé. Es el tema que vamos a tener hoy en esta conferencia. Vais a ver que no va a ser sumamente extensa, pero que va a servir de preámbulo a lo que va a continuar siendo la emisión, la continuación de lo que hoy vais a ver durante toda la semana que viene, e intentaremos hacer emisiones diarias desde este lugar que estáis viendo en imagen, que es conocido como el Monte Ararat, Turquía, lugar donde se dice que hay el Arca de Noé, y que vamos a intentar mostrar al mundo que realmente sí está el Arca de Noé allí. Pero estáis viendo esta montaña, que es la más conocida como Ararat, una cumbre de unos 5.000 metros, y que cuando se habla del Arca de Noé, las investigaciones suelen ir centradas precisamente en ese monte. Pero nosotros vamos a hablar de este monte y de otro. Y vamos a introducir el tema con un artículo del alpinista español César Pérez de Tudela. Aquí es un hombre muy conocido. Y vamos a ver cómo en ese artículo, haciendo referencia al monte Ararat, él habla de petroglifos y luces extrañas. Vamos a ver este artículo. Él lo tituló En la cima sagrada del Ararat, tras los restos del Arca de Noé. Mirad cómo una palabra y otra van a ir asociadas a lo largo de este artículo, pero también a lo largo de toda la temática que hoy vamos a presentar. En agosto de 2004 y en junio de 2005, el autor de este reportaje encabezó sendas expediciones al monte Ararat, el lugar en el que muchos creen que descansan los restos del Arca de Noé. Aquí nos relata su experiencia de alcanzar la cima de uno de los lugares más sagrados de la Tierra. Y no voy a leeros todo el artículo. Él nos habla de la situación donde está este monte, el país, los que están al lado también, y nos va haciendo referencia de todo el trazado que él tiene que recorrer hasta llegar a esa cima junto con unos compañeros. Y no solo va una vez, va en más de una ocasión. Pero sí quería comentaros o leeros lo que aparece aquí cuando nos dice: ¿sabías que el Ararat es un monte sagrado para millones de creyentes de diferentes religiones? Ello se debe a que el relato del Génesis sobre el diluvio universal no es una creencia exclusiva de la cultura judeocristiana, sino que es compartida por distintas doctrinas del orbe islámico. Así, los turcos conocen este monte como Agri-Daci, monte del arca, mientras los iraníes lo llaman Kuni-Nui, montaña de Noé. Vamos a darnos cuenta, no hoy, pero en próximos temas, cómo las palabras utilizadas son básicas para entender que realmente algo hubo en ese lugar y que tenía a alguien de personaje común, un tal llamado Noé. Noé asociado a un arca y asociado a un monte, el Ararat, en la actual Turquía. Pero todo eso, que es sumamente interesante, lo veremos otro día. Hoy, sencillamente con esto, queremos mostraros que ya en el origen de las palabras de los ciudadanos de esos países, ya se habla de Noé, de un monte y de un arca. Si vamos viendo el artículo, él nos va explicando cómo llega hasta arriba, pero mirad, vamos a leer el apartado que tenemos marcado en rojo. En el descenso, ya veis que han alcanzado la cima, en el descenso mi amigo el alpinista Jorge Trías Sagnier
eminente abogado y columnista de ABC, fotografió en varias ocasiones piedras con aparentes inscripciones y dibujos, algo que curiosamente concuerda con la leyenda de Noé. Bueno, esto es lo que se llama los petroglifos. Y es que durante años y años, los pobladores de la región habrían grabado en las piedras mensajes con consejos para la supervivencia ante una gran catástrofe anunciada, un supuesto fin del mundo. Bien, si esta interpretación es correcta, sencillamente lo que encuentran en esos petroglifos serían, tal como ellos están diciendo aquí, pues unos manuales de supervivencia para después del fin del mundo, en definitiva. No sabemos si esto es así o no, esto es una especulación. Si esto fuera así, estos petroglifos serían antediluvianos y hechos por personas que evidentemente aceptaban que iba a haber un diluvio. Y este mensaje lo recibieron de parte de Noé. Pero no sabemos a ciencia cierta si esto es así o no. Pero en fin, el dato aquí está. Hay petroglifos en la zona indicando algo. En aquella ocasión, mis compañeros y yo solamente pretendíamos alcanzar la cima de la misteriosa montaña, sin enfrentarnos a su leyenda. Él dice que es una misteriosa montaña debido a su estructura, que provoca en la gente la sensación que verdaderamente es la montaña más alta del mundo, cuando realmente no lo es. Y que tiene unas particularidades muy concretas que la hacen, pues como él dice aquí, algo misterioso. Mientras, ahora lo que vemos es una breve reseña de cómo fue toda la búsqueda del arca de Noé por distintas personas a lo largo del paso del tiempo, pero no de tiempo ancestral o tiempos medievales, sino desde 1916 en adelante. Esto sí que me gustaría leeroslo. En 1916, el aviador ruso Vladimir Rosokovitsky dice haber divisado en el monte Ararat, a una altura aproximada de 4.000 metros, una embarcación semienterrada bajo el hielo. El zar Nicolás II envía una expedición a la zona que certifica el descubrimiento y presuntamente extrae pruebas que entonces se considerarían definitivas. Pasan los años, 1955. El alpinista francés Fernand Navarra reconoce en el Ararat restos de madera cuyo análisis daría como resultado una antigüedad superior a 5.000 años, del cual después aparecieron distintas historias como desmitificando lo que este señor encontró en verdad. Pero bien, ahí está el dato. 1960. Un aviador turco cartografía la zona de los montes Tendurek, vecinos del Ararat, y a 30 kilómetros de este divisa una huella ovalada de entre 150 y 200 metros de longitud. Y están pendientes precisamente de este punto del año 1960, porque es el lugar que alguien fue después, una década y pico después, justo para demostrar que allí había el arca de Noé. Y es un personaje del cual hemos hablado abundantemente a lo largo de nuestras conferencias. Y después volveremos a decir algo. Llega el año 1999, el satélite Iconos fotografía la huella anteriormente mencionada, que parece ser un resto enterrado en el glaciar. Es entonces cuando se conocen las coordenadas exactas de lo que presuntamente podría ser el arca. 2001. La CIA desclasifica unos documentos según los cuales los servicios secretos de Estados Unidos habrían realizado varias secuencias fotográficas del lugar. Luego veremos algo también. 2002. Un grupo de investigadores y alpinistas italianos asegura haber descubierto en el Ararat restos del arca de Noé. El alpinista Claudio Ranz y los paleontólogos del Ararat Research Center for Archaeological Studies hallan pedazos de una madera negra que podrían haber formado parte de un gran barco. Se encontraban cerca del lugar en el que Fernand Navarra recogió un gran travesaño de madera. 2004.
una expedición rusa organizada por la asociación Planeta Desconocido dice haber encontrado el Arca de Noé en el monte Ararat. El documentalista ruso Polyakov afirma que él y sus colaboradores habían visto a 30 kilómetros de la cima del monte, en un lugar que no quiso precisar, una enorme estructura de madera petrificada, cuyas medidas podrían corresponder a las señaladas en la Biblia para el arca. El investigador dijo que habían observado además numerosas áncoras petrificadas, lo que hacía suponer que no había una sola embarcación, sino varias. Ya veis que esto es una teoría lanzada, que porque hay distintas anclas o áncoras petrificadas, equivaldría a que hubiese más de una nave. Podrían ser todas de la misma, quizás, ¿no? Pero bien, eso ya mostramos algo en su momento. En julio y agosto, Polyakov encabeza una nueva expedición rusa a la zona y descubre unas inscripciones y dibujos grabados en piedras que, según algunos expertos, podrían ser instrucciones de supervivencia para Noé y sus descendientes. Ese mismo año, un equipo de investigadores estadounidenses y turcos dirigido por Daniel McGivern inicia la búsqueda de los vestigios del arca, o de las arcas, después del avistamiento, vía satélite, de un gran objeto que había quedado parcialmente descubierto debido a los últimos deshielos y movimientos sísmicos. Y hasta aquí el recorrido de expediciones Ararat, según este artículo. Me sorprende que no se diga nada precisamente de un hombre del cual hemos hablado ampliamente y que encontró claramente el Arca de Noé, Ron Wyatt. Estuvimos mostrando muchas pruebas que él mismo documentó, pero parece ser que a la ciencia eso le interesa realmente poco. La verdad interesa poco. Pero vamos a seguir con este artículo, donde nos va ofreciendo imágenes y explicaciones de esos lugares. Sabéis que está situado el monte Ararat en la cordillera Taurus. Curioso nombre. Los que habéis seguido las conferencias a lo largo de todo este tiempo, sabéis de la importancia también de Taurus, de Tauro, conectado a la constelación Tauro, y cómo equivale precisamente a conexión con Dios. Pero, en fin, eso ahora no vamos a explicarlo, lo hemos relatado a lo largo de muchas temáticas. Y vamos a ir pasando imágenes. Aquí me voy a detener para leeros esto. Los miembros de la expedición rusa de Polyakov nunca revelaron el lugar en el que presuntamente habían encontrado los restos del arca. Tampoco sabemos el por qué. Y aquí hay las pruebas, entre comillas, de Fernán Navarra. Y es una madera lo que él mostró. Hay documental al respecto.